generalidades, tampoco le voy a meter mucha ficha a esto. Resulta que hay ciertas matrices que se llaman triagonales. Las matrices diagonales, ¿en qué consisten? En que la diagonal y las diagonales al lado son distintas de cero. Y esto está lleno de... Esto está lleno de ceros. Entonces, muchachos, la reducción por Gauss-Jordan, pues sencillamente se reduce, es lo mismo, pero pues lo que hacen aquí es una generalidad para hacerlo más fácil. Lo que pasa es que para hacer esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Este sería, ¿qué hago yo para cancelar, con respecto a F1, cómo hago para cancelar E2? O sea, yo tengo, sería F2 menos, entonces, esta la, llamémosle row 1 y row 2, porque los F confunden. ¿Listo? Entonces, tengo que R1, R2 a que R2' que es igual a la R2 actual menos que. Entonces sería E2 dividido F1 por R1. ¿Estamos de acuerdo? Pues para que quede E2 menos E2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿qué pasa con estos dos términos? Entonces, este es el término que me interesa. F2 sería igual a ¿qué? Esta posición 2. F2 menos G1 por E2 dividido por el factor. Como esto es 0, pues este G2, ¿qué pasa? Queda igual. O sea, es lo mismo que hemos estado haciendo, pero este es un caso especial que puede hacerse más fácil. Yo la verdad no soy tan amigo de que aprendan casos especiales, sino que apliquen la fórmula y ya. ¿Sí? O sea, que apliquen el método y ya. Porque estos casos especiales vuelven ¿qué? Lo que yo más detesto en la enseñanza. Se vuelve memoria. Yo detesto la memoria. Yo necesito que aprendan el método, más no se sepan de memoria, porque mecanizar es malo. ¿Sí? Cuando usted mecaniza, usted sacrifica la innovación y la creatividad. ¿Sí? Entonces, bueno, igual esto es mecánico a pesar de todo. Pero bueno, para no hacerlo tan mecánico como uno. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Básicamente, ya es claro dónde salió este, ¿no? Y lo mismo pasa con ¿quién? Con el segundo, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar con el tercero? Ya tengo este nuevo término, como aquí es cero, no hay que pivotar, o sea, ya aquí está pivoteado, no hay más que hacer. Y aquí necesito cancelar este segundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tendría que multiplicar todo este valor para cancelar E3? Para que 3 me quede 0. Entonces, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Sería E3 menos ¿qué? Pues usted da 0, ¿cierto? Pero ¿por qué tengo que multiplicar esto de acá? Tengo que coger todo este, tengo que multiplicarlo por E3 y dividirlo por todo este factor. ¿Sí lo ven? ¿Para qué restado? Pues me dé 0. ¿Sí? Que es lo que hacen acá. Entonces aquí queda este factor. Bueno, ahí le llaman F2', pero F2' ¿quién es? F2' es todo esto, ¿vale? O sea, F2' aquí lo hacen para simplificar. F2', pues F2' que es igual, pues sería igual a esta vaina. F2' es F2, que es la primera, menos, ¿qué? G1 por E2 dividido por E2 dividido F1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? G1, qué pena. G1, ¿sí? Entonces, este es el F2'. Entonces, vuelven a aplicar la misma fórmula, ¿sí? Entonces, como vuelven a aplicar la misma fórmula, entonces lo dejamos así. Y luego, ¿qué pasa con este G3? Como arriba hay ceros, pues no se hace nada. Y pues acá abajo no hay que hacer nada, pues por ahora tampoco. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Y finalmente, tenemos que trabajar con quién. Ya esto nos da un F3', ¿estamos de acuerdo? Este de aquí nos da un F''. Aquí hay un error, muchachos. Es que esto es una columna, ¿sí lo ven? Y aquí esto es otra columna, ¿estamos de acuerdo? O sea, o no estamos de acuerdo. Miren la estructura de la diagonal. Entonces, con G2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Con F1 cancelamos a quién. Con F2 a quién cancelamos. Y con F3 a quién cancelamos. A F4 en la estructura. ¿Listo? Entonces, este E4, ¿cierto? Viene siendo el tercero.
¿Listo? Este es el que vamos a cancelar, pero en la tercera. O sea, en la segunda que cancelamos, E3. Entonces, esta vaina de acá se le va a restar a F3, ¿estamos de acuerdo? De que lo que sale es F3 de acá. ¿Listo? ¿O no? Es el mismo pivoteo que hemos estado haciendo. ¿Listo? ¿Cómo? Es una sola columna. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hacemos la operación y finalmente ¿a quién cancelamos? A este F4. ¿Sí? Para que al final, ¿cierto? Al final, perdón, cancelamos el que está aquí y al final nos queda esta operación. Que pues que ya nos da el definitivo. ¿Listo? Entonces con esto nos da esta forma. Y esta forma que ya aquí hacemos. Pues F4 nos da igual. Entonces X4 es igual a R4 dividido F4. Y así resolvemos hacer. Este es un caso especial. Pero lo que hacen aquí es exactamente lo mismo. ¿A qué conclusión quieren llegar con esto? Que cuando tenemos un caso especial como las matrices triangulares, diagonales, pues las operaciones son mucho más sencillas porque solo operamos un elemento a la vez. ¿Listo? ¿Preguntas aquí, muchachos? ¿Sentimientos? Entonces, muchachos, dados los sentimientos que tienen con esto, bueno, esto es lo mismo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Realizamos el álgebra del caso y podemos generalizar ¿qué? O sea, acá, o sea, lo que quiero es que no entren tanto en detalles con esto. O sea, recuerden que X4 es R4' dividido F4, X3, bueno, etc. Entonces, ¿qué pasa? Podemos realizar las operaciones algebraicas del caso y se reduce a que los términos que ustedes ven acá se pueden calcular directamente a partir de la primera matriz que tenemos. O sea, es decir, no es necesario realizar tanto pivoteo, sino que ustedes pueden calcular directamente ¿qué? Los valores, ¿sí? ¿Vale? Son una simplificación del método Gauss. ¿Listo? No quiero entrar en muchos detalles con esto, porque igual ustedes pueden llegar a esto a través de ¿qué? Del mismo método que estamos viendo, sino que esto es un caso especial, ¿listo? Y pues se reduce a eso, ¿vale? Bien, muchachos. Entonces, la idea, apliquen el Gauss-Jordan normal, ¿sí? Para solucionar esta matriz diagonal. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo.